TaxAct knows filing taxes can be confusing, so we have live experts on hand who can help answer any questions you may have. Questions like, can I claim my SUV as my home office if I answer work emails in my car? If I adopted 12 dogs this year, can I list them as dependents? And, am I doing this right, or am I doing this very, very wrong? Our experts have the answers to those questions and many others. TaxAct. Let's get them over with. Esa noche, él tenía el poder para acabar con todo. Nadie te había contado esta parte. 72,000 ángeles. Una sola orden y Roma se hacía polvo. Está escrito. Él no fue víctima. Él eligió quedarse. Y la razón te va a dejar sin palabras. Y lo que vino después cambió la historia de la humanidad. Existe un escenario que la teología rara vez se atreve a explorar. Un universo donde la cruz quedó vacía, donde el madero nunca recibió sangre, donde el grito «consumado es» jamás resonó. Parece liberador a primera vista, un Jesús que escapó de la tortura, que vivió, que envejeció en paz, pero lo que parece misericordia sería la mayor tragedia de la eternidad, porque sin aquella muerte, tú estarías atrapado para siempre. Y para entender el peso de esta afirmación, primero necesitas comprender lo que existía antes de la cruz. Necesitas retroceder 1500 años en el tiempo y ver la sangre que nunca dejaba de correr. Cada mañana, antes de que el sol se elevara completamente sobre Jerusalén, un cordero era degollado en el altar del templo. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a descender, otro cordero era sacrificado. Eran 2 corderos por día, 730 por año. Y esto llevaba ocurriendo casi 1500 años cuando Jesús nació en Belén. Haz la cuenta, más de 1 millón de corderos sacrificados solo en el ritual diario, sin contar las ofrendas individuales por pecado, las ofrendas por la culpa, los sacrificios de Pascua, los holocaustos voluntarios. El templo de Jerusalén no era un lugar silencioso de meditación, era un matadero sagrado. El piso de piedra quedaba rojo de sangre. El aire cargaba el olor de carne quemada mezclado con incienso. Los sacerdotes trabajaban en turnos porque un solo hombre no soportaría el volumen de animales que necesitaban morir cada día. Y cada animal que sangraba en aquel altar llevaba un mensaje brutal pero necesario. El pecado cuesta una vida. Hebreos capítulo 9, versículo 22, no deja margen para interpretación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. No existe perdón barato. No existe reconciliación sin sacrificio. La justicia de Dios exige que alguien pague, y el pago siempre es en sangre. Pero aquí está el problema que nadie se atrevía a decir en voz alta. La sangre de animales no funcionaba. No de verdad. Hebreos capítulo 10 lo deja explícito. Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Imposible. La palabra está ahí cruda y definitiva. Todo aquel sistema sacrificial que duró casi 15 siglos, todos aquellos millones de animales muertos, toda aquella sangre derramada, nada de eso tenía poder real de limpiar la conciencia humana. Era una cobertura temporal, una venda sobre una herida que nunca cicatrizaba, una deuda que se refinanciaba cada año, pero nunca se saldaba. El día de la expiación, el Yom Kippur, ocurría una vez al año. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, la única habitación del universo donde la presencia de Dios habitaba de forma concentrada y rociaba sangre sobre el propiciatorio. Los pecados del pueblo eran simbólicamente transferidos a un macho cabrío que era enviado al desierto. Y por un año, la nación respiraba aliviada, pero al año siguiente el ritual necesitaba repetirse, y al siguiente, y al próximo, porque la sangre de animales no borraba nada, solo posponía. El sistema entero era una flecha gigante apuntando hacia un día específico.
un día en que el último sacrificio sería ofrecido, un día en que un cordero diferente a todos los demás sangraría. Y la sangre finalmente sería suficiente. Un día en que los altares finalmente quedarían en silencio. Pero, ¿y si ese día nunca hubiera llegado? ¿Y si, en el momento crucial, Jesús hubiera elegido salvarse a sí mismo? Vamos al Getsemaní. Es noche de jueves. La Pascua será celebrada en pocas horas. Jesús acaba de cenar con los discípulos. Les lavó los pies. Partió el pan. Dijo palabras que ellos no entendieron sobre cuerpo partido y sangre derramada. Cantó un himno. Y entonces salió al huerto. Lucas capítulo 22 describe la escena de forma médica. Jesús oró con tanta intensidad, con tanta agonía, que su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo al suelo. Existe una condición médica llamada hematidrosis, que ocurre en situaciones de estrés extremo. Los capilares sanguíneos que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, y la persona literalmente suda sangre. Es rara, está documentada, y sucedió allí. Jesús sabía exactamente lo que vendría en las próximas horas. No era solo el dolor físico. Aunque la crucifixión era considerada la forma más cruel de ejecución jamás inventada por el ser humano, era algo infinitamente peor. Era cargar sobre sí mismo el peso de todos los pecados de la humanidad. Todos. Cada asesinato, cada adulterio, cada mentira, cada abuso, cada traición, cada pensamiento sórdido, cada acto de maldad que ya fue o sería cometido por cualquier ser humano en toda la historia. Isaías capítulo 53 ya lo había profetizado siglos antes. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 Corintios capítulo 5 lo confirma. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesús no solo cargaría el castigo del pecado, sería tratado como si fuera el pecado mismo. La santidad absoluta se convertiría en receptáculo de toda la inmundicia humana. Y en el Getsemaní, frente a esta realidad, Jesús hizo una oración que revela su humanidad en carne viva. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pidió no beber. Él, que era Dios encarnado, que tenía poder sobre toda la creación, que podía caminar sobre las aguas y resucitar muertos, pidió ser librado. La copa era demasiado pesada, la agonía era demasiado real, y por un momento que duró una oración entera, la posibilidad de desistir existió. Mateo capítulo 26, versículo 53, registra algo que Jesús dijo cuando fue arrestado. ¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Una legión romana tenía 6.000 soldados, 12 legiones serían 72.000 ángeles de guerra, y un solo ángel, según el relato de Reyes, mató a 185.000 soldados asirios en una sola noche. Haz las cuentas. Jesús tenía a disposición poder suficiente para destruir cualquier ejército de la tierra varias veces, y simplemente no lo usó. Pero, ¿y si lo hubiera usado? ¿Y si aquella noche en el Getsemaní Jesús se hubiera levantado, mirado al cielo y llamado a los ángeles? Imagina la escena, Judas llegando con la turba armada de espadas y palos, los soldados romanos confiados en su superioridad militar, los guardias del templo ansiosos por arrestar al rabino problemático. Y entonces, antes de que cualquier mano tocara a Jesús, el cielo se abre. Luz cegadora. 72.000 ángeles descienden como rayos. En segundos, no queda un solo enemigo de pie. Jesús camina fuera del huerto, ileso, victorioso, libre. Los discípulos quedan extasiados. Pedro, que acababa de cortar la oreja de Malco, ahora ve la confirmación de todo lo que esperaba. El Mesías guerrero finalmente se reveló. El reino va a establecerse con poder. Roma va a caer.
Israel va a reinar. Pero, ¿qué sucede después? Jesús vive, continúa enseñando. Hace más milagros, tal vez hasta envejece, muere de causas naturales décadas después. Y absolutamente nada cambia. El velo del templo continúa intacto. El sumo sacerdote continúa entrando una vez al año en el lugar santísimo. Los corderos continúan siendo degollados cada mañana y cada tarde. La sangre continúa corriendo en los altares. El sistema sacrificial, que nunca resolvió nada, continúa funcionando indefinidamente. Y la deuda sigue creciendo. Cada ser humano que nace en pecado. Cada día que pasa, más pecados se cometen, más culpa se acumula, más separación de Dios y cero posibilidad de reconciliación. Los discípulos eventualmente mueren, sus hijos mueren, generaciones pasan y todos van a la misma oscuridad, porque el camino hacia Dios continúa cerrado, el precio continúa sin pagarse, la justicia continúa insatisfecha. Jesús vivió y la humanidad murió para siempre. Parece paradoja, pero es la matemática brutal de la cruz. Su vida en la tierra costaría la muerte eterna de todos. Su muerte en la cruz garantizó la vida eterna de muchos. Entonces, LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. nada sucede. Porque si Jesús no muriera, el cielo permanecería cerrado para siempre. Vamos a entender la arquitectura espiritual del universo. En el templo de Jerusalén existía una cortina. El velo tenía 10 centímetros de espesor. Era tejido con hilos de azul, púrpura y carmesí. Separaba el lugar santo del lugar santísimo, la habitación donde la presencia de Dios habitaba, donde estaba el arca del pacto, donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año y únicamente con sangre. Aquel velo era una barrera física representando una barrera espiritual. Decía, en lenguaje visible, que el acceso a Dios estaba bloqueado, que la humanidad pecadora no podía acercarse a la santidad absoluta, que había un abismo intransitable entre el Creador y la criatura caída. Éxodo capítulo 26 describe el velo original del tabernáculo. Tenía querubines bordados, los mismos seres que fueron colocados con espadas llameantes en la entrada del Edén después de la caída. El mensaje era claro. El camino de regreso estaba cerrado, custodiado, inaccesible. Y cuando Jesús murió en la cruz, Mateo capítulo 27 registra que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, de arriba hacia abajo. No fue rasgado por manos humanas de abajo hacia arriba, fue Dios desde adentro abriendo el camino hacia afuera. Pero si Jesús no muriera, el velo continuaría intacto, el lugar santísimo permanecería inaccesible, el sumo sacerdote continuaría entrando una vez al año con sangre de animales que no resolvían nada. El sistema sacrificial continuaría indefinidamente. Millones de animales aún serían degollados. La sangre continuaría corriendo y la deuda nunca sería pagada. Hebreos capítulo 9 explica que Cristo entró en el lugar santísimo celestial, no el terrenal, hecho por manos humanas, sino el verdadero, del cual el templo era solo una copia, y entró una sola vez con su propia sangre, obteniendo eterna redención. Eterna, no temporal como la de los animales. Eterna. Sin la cruz no habría entrada al santuario celestial. El propio cielo permanecería cerrado. No para Jesús. Él siempre tuvo acceso al Padre, cerrado para ti. Pero la ausencia de la cruz causaría un efecto dominó que la mayoría nunca ha considerado. Sin la muerte de Jesús,
no habría resurrección. Y sin resurrección, Pablo es categórico en 1 Corintios capítulo 15. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios. Aún estáis en vuestros pecados, y también los que durmieron en Cristo están perdidos. Si solo para esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Relee esas palabras despacio. Sin la resurrección, que solo es posible si hay muerte primero, toda la fe cristiana es mentira. Los apóstoles son defraudadores. Los mártires murieron por nada. Los miles de millones de personas que depositaron esperanza en Cristo a lo largo de 2000 años fueron engañados. Y peor, todos los que murieron creyendo no están en el cielo. Están perdidos. La resurrección es la prueba de que el sacrificio fue aceptado. Es el recibo sellado de que la deuda fue saldada. Es la demostración cósmica de que la muerte fue derrotada. Romanos capítulo 4 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La muerte paga el precio. La resurrección aplica el pago. Sin cruz, ninguno de los dos ocurre. Pero espera, hay más. Sin la muerte y resurrección de Jesús no habría Pentecostés. Jesús les dijo a los discípulos en Juan capítulo 16 que era necesario que Él se fuera. ¿Por qué? Porque si Él no se iba, el Consolador no vendría. Pero si Él se iba, enviaría al Espíritu Santo. La venida del Espíritu estaba condicionada a la partida de Jesús, y la partida de Jesús era a través de la cruz. Pentecostés, aquel día, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu descendió como viento recio y lenguas de fuego, cuando 120 personas fueron llenas de poder y 3000 se convirtieron en un solo día. Nada de eso habría sucedido. El Espíritu Santo no habitaría en seres humanos. La iglesia no existiría. El evangelio no se extendería. Los dones espirituales no serían distribuidos. La presencia constante de Dios en la vida del creyente sería imposible. Tú no tendrías al Espíritu dentro de ti. Aquella voz que te convence del pecado, que te consuela en el dolor, que te guía en las decisiones, que te da poder para vivir, no estaría ahí. Estarías solo, completamente solo, intentando agradar a un Dios distante con tus propias fuerzas falibles, sin ninguna ayuda sobrenatural. Piensa en el peso de esto. Cada batalla que libras contra el pecado, sin ayuda, cada tentación que te ataca, sin defensa, cada momento de desesperación, sin consuelo, cada decisión difícil, sin dirección, cada pérdida devastadora, sin esperanza. El cristianismo sin el Espíritu Santo sería una religión de esfuerzo humano, una lista interminable de reglas imposibles de cumplir. Un Dios allá lejos, exigiendo perfección de criaturas quebrantadas y cero poder para alcanzar lo que se exige. Sería exactamente lo que los fariseos intentaban vivir y fallaban miserablemente. Pero con la cruz vino el Espíritu, y con el Espíritu vino poder. No para ser perfecto, sino para ser transformado. No para nunca caer, sino para siempre levantarte. No para vivir sin pecado, sino para vivir perdonado. Gálatas, capítulo 5. Lista el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Nada de esto es producido por esfuerzo humano. Es fruto. Crece naturalmente cuando el árbol está conectado a la fuente correcta. Sin la cruz, sin el Espíritu, sin conexión, ningún fruto. Solo ramas secas intentando parecer vivas. Y aún no termina. Sin la cruz no habría nuevo pacto. En la última cena Jesús tomó la copa y dijo en Lucas capítulo 22, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». El nuevo pacto
aquel prometido en Jeremías capítulo 31, donde Dios dijo que escribiría su ley en el corazón del pueblo, donde nadie más necesitaría enseñar al prójimo a conocer al Señor, porque todos lo conocerían. Ese pacto fue inaugurado en la sangre. Hebreos capítulo 9 confirma: donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque un testamento solo es válido en caso de muerte. Nunca tiene fuerza mientras el testador vive. El nuevo pacto es un testamento. Jesús es el testador. Para que la herencia fuera liberada, el testador necesitaba morir. Sin muerte, el testamento no tiene valor legal. El pacto no entra en vigor. Las promesas no se activan. ¿Y cuál es esa herencia? Perdón completo de pecados, no parcial, completo. Hebreos capítulo 8 cita la promesa de Jeremías: seré propicio a sus injusticias y de sus pecados jamás me acordaré. Acceso directo a Dios, sin intermediario humano, sin necesidad de pasar por sacerdote. Hebreos capítulo 4 dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia, el Espíritu Santo habitando dentro de ti, no visitando ocasionalmente, habitando permanentemente. Juan capítulo 14 promete: Él mora con vosotros y estará en vosotros. Vida eterna garantizada, no esperanzada, garantizada. Juan capítulo 10. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Transformación progresiva, no perfección instantánea, sino crecimiento constante. 2 Corintios capítulo 3. Somos transformados de gloria en gloria. Resurrección futura, cuerpo glorificado, eternidad en la presencia de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estaremos siempre con el Señor. Toda esa herencia estaba trabada, esperando la muerte del testador. Y cuando Jesús dijo consumado es, el testamento entró en vigor. La herencia fue liberada. Los beneficiarios ganaron acceso. Tú eres uno de los beneficiarios, no por mérito, por gracia. Esto significa que sin la cruz todavía estarías bajo la ley. 613 mandamientos para cumplir. Cada violación exigiendo sacrificio. Cada falla alejándote más de Dios. La ley que Pablo dijo que era santa, justa y buena, pero que nadie podía cumplir perfectamente, continuaría siendo el único camino. Un camino imposible que solo llevaba a la condenación. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means so many new reasons to rack. Because I always find something amazing. Just so many good brands. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Good things come in fours, like ukulele strings, boy band members, and PayPal Pay in 4. No fees, no interest, no impact on your credit score. Just the flexibility to pay the way that works for you. Strum it, hum it, pay it in 4. Tap the banner to learn more. Subject to approval. Learn more at paypal.com/payin4. PayPal Inc. NMLS 910457. Romanos capítulo 8 comienza con una declaración gloriosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esa declaración solo es posible porque hubo cruz. Sin cruz, la condenación permanece. Para todos, sin excepción. Piensa en lo que esto significa en la práctica. Cada persona que ha vivido carga pecado. Cada una. Los mejores seres humanos de la historia, los más generosos, los más amorosos, los más dedicados al bien, todos fallaron en algún momento. Todos tuvieron pensamientos que no debieron haber tenido. Todos hicieron cosas que sabían que eran erróneas. Todos quedaron por debajo del estándar perfecto de santidad que Dios estableció. Santiago capítulo 2 es brutal, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos.
Un único pecado es suficiente para condenación. Un pensamiento impuro, una mentira pequeña, un momento de envidia, una explosión de ira injustificada. Sin la cruz, cada uno de esos deslices se acumula, y se acumula, y se acumula, y no existe cómo poner la cuenta en cero. La sangre de animales no borra, el esfuerzo humano no compensa, las buenas obras no equilibran, la deuda solo crece, y la consecuencia de esa deuda no es abstracta, es real, es eterna. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otro personaje bíblico. Lo describió como lugar de tinieblas exteriores, donde hay lloro y crujir de dientes. Un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, pero que recibirá también a todos los que rechazaron la única salida que Dios proveyó. Apocalipsis capítulo 20 describe el juicio final. Los libros son abiertos. Las obras son evaluadas, y todo aquel cuyo nombre no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sin la cruz, ningún nombre estaría en el libro de la vida, ninguno, ni los patriarcas del Antiguo Testamento, porque ellos también eran pecadores salvados por la anticipación de la obra de Cristo, ni los profetas, ni los reyes más justos, ni los niños más inocentes. El pecado original, heredado de Adán, contamina a toda la raza humana desde la concepción. Sin la cruz, la humanidad entera estaría destinada a la separación eterna de Dios. Pero tal vez estés pensando, está bien, Jesús no necesitaba morir en aquella hora específica. Podría haber escapado del Getsemaní, vivido algunos años más, enseñado más, hecho más milagros, y después morir de forma natural. Aún sería sacrificio. No lo sería. La Pascua no era opcional, era profética. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, en Juan capítulo 1, no dijo, «He aquí el gran maestro», o «He aquí el sanador poderoso». Dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cordero. La referencia es directa al Cordero Pascual de Éxodo capítulo 12. En la noche en que Israel fue liberado de Egipto, cada familia tuvo que sacrificar un cordero, pasar la sangre en los dinteles de la puerta y comer la carne. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos, pasó por alto las casas que tenían sangre en la puerta. Pascua significa pasar por alto. La sangre del cordero era la protección contra el juicio, y no era cualquier cordero. Éxodo capítulo 12 especifica que el animal debía ser macho, de 1 año, sin defecto, debía ser separado el 10º día del mes y sacrificado el 14º día. Ningún hueso debía ser quebrado. Jesús entró en Jerusalén el domingo, fue examinado por las autoridades durante la semana y fue crucificado el viernes. Exactamente el 14º día de Nisán, exactamente a la hora en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo. Juan capítulo 19 registra que los soldados quebraron las piernas de los 2 ladrones para acelerar la muerte, pero cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto. No quebraron ningún hueso. Cada detalle fue cumplido. 1 Corintios capítulo 5 declara sin rodeos: Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. Si Jesús hubiera muerto en otro día, de otra forma, la tipología habría sido quebrada, las profecías no habrían sido cumplidas, el patrón establecido 1500 años antes no habría sido completado, y la Biblia entera entraría en contradicción. Pero las profecías van mucho más allá de la Pascua. Isaías capítulo 53 fue escrito 700 años antes de Cristo. Describe a un siervo sufriente que sería despreciado y rechazado, que cargaría nuestras enfermedades y nuestros dolores, que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, que el castigo que nos trae la paz estaría sobre él,
que por sus llagas seríamos sanados, que sería llevado como cordero al matadero, que no abriría su boca ante los acusadores, que sería contado con los transgresores, que haría intercesión por los pecadores. Cada línea de esa profecía fue cumplida en la crucifixión. Cada detalle. Si Jesús no muriera, Isaías 53 sería mentira. Y si un profeta mintió, ¿cómo confiar en cualquier otro? Salmo 22 fue escrito por David 1000 años antes de Cristo. Comienza con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente lo que Jesús gritó en la cruz. Describe manos y pies traspasados en una época en que la crucifixión aún no había sido inventada. Describe la división de las ropas y el echar suertes sobre la vestidura. Describe la burla de los que pasaban. Describe la sed extrema. Zacarías capítulo 12, versículo 10, escrito 500 años antes de Cristo, dice que mirarán a mí, a quien traspasaron, traspasar, perforar. La lanza del soldado romano en el costado de Jesús, confirmando su muerte, cumplió esta profecía. Daniel capítulo 9 predijo que el Mesías sería cortado, muerto, después de 69 semanas de años. El cálculo matemático apunta exactamente al periodo de la crucifixión. Sin la cruz, cientos de profecías del Antiguo Testamento serían anuladas. La Biblia entera perdería credibilidad. Si Dios no cumplió lo que prometió sobre el Mesías, ¿cómo confiar en cualquier otra promesa? Y hay una consecuencia aún más profunda, una que afecta el propio carácter de Dios. Sin la cruz, la justicia de Dios sería comprometida. Dios es amor. Eso es verdad. Pero Dios también es justo. Y la justicia exige que el pecado sea castigado. No se puede simplemente ignorar. No se puede fingir que no ocurrió. La santidad de Dios es tan absoluta que Él no puede coexistir con el pecado sin que haya juicio. Romanos capítulo 3 explica el dilema. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia del pecado es la muerte, separación eterna de Dios. La justicia exige que esa consecuencia sea aplicada, pero el amor de Dios quiere salvar. ¿Cómo resolver ese conflicto aparentemente imposible? La cruz. En la cruz, la justicia y el amor se encuentran. El pecado es castigado. Jesús recibe el castigo. El pecador es perdonado. El pago es aceptado en su lugar. Dios permanece justo, porque el pecado no quedó impune. Y Dios permanece amoroso, porque proveyó Él mismo el sustituto. Romanos capítulo 3, versículo 26, llama a esto demostración de la justicia de Dios. Él es justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Sin la cruz, Dios tendría que elegir. O sería justo y condenaría a todos, o sería misericordioso e ignoraría el pecado, comprometiendo su propia santidad. No había tercera opción. La cruz era la única salida. Romanos capítulo 5 pone esto en perspectiva aún más dramática. Difícilmente alguien moriría por un justo. Tal vez alguno osaría morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando merecíamos, no cuando pedimos, no cuando nos arrepentimos, cuando aún éramos enemigos, cuando todavía estábamos en rebelión activa, cuando no queríamos ser salvados. En ese estado, en el peor estado posible, Cristo murió por nosotros. Si hubiera esperado hasta que mereciéramos, todavía estaría esperando. Y aquí hay algo que te dejará sin dormir. Jesús no fue sorprendido por la cruz, no fue víctima de circunstancias, no fue tomado desprevenido por conspiraciones políticas. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, antes de que Adán pecara, antes de que la serpiente engañara, antes del fruto prohibido, antes de que cualquier ser humano existiera.
En la eternidad pasada, antes de que el tiempo comenzara, la cruz ya estaba en el plan. Dios sabía que la humanidad caería y ya había provisto la solución. Primera Pedro capítulo 1 dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Destinado, planeado, determinado. La cruz no fue plan B, fue plan A desde siempre. Efesios capítulo 1 refuerza esto. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de crear la tierra, antes de formar a Adán del polvo, antes de soplar aliento de vida en las narices humanas. Dios ya tenía un plan de redención, ya sabía que la caída ocurriría, ya había provisto el rescate, y ese plan siempre pasó por la cruz. No había alternativa, no existía atajo. No se podía negociar una solución menos dolorosa. La matemática espiritual del universo exigía sangre inocente derramada voluntariamente. Y solo un ser en toda la existencia llenaba esos requisitos: el propio Dios. Por eso cada momento en que Jesús podría haber desistido carga un peso aún mayor. En el desierto, después de 40 días de ayuno, Satanás le ofreció todos los reinos del mundo si Jesús simplemente se inclinaba. Era un atajo. Los reinos serían de él de cualquier forma, pero sin la cruz, sin el sufrimiento, sin el abandono, sin la muerte, Jesús rehusó. Cuando la multitud quiso hacerlo rey a la fuerza después de la multiplicación de los panes, Jesús se retiró. Are you really buying a car online on AutoTrader right now? Really? At a playground? Yeah, really. Look at these listings from dealers. Wow, your search can really get that specific. Really? And you just put in your info and boom, car's in your budget. Mom needs a second, honey. You can really have it delivered? Really. Or I can pick it up at the dealership. One sec, sweetie. Mommy's buying a car. Mommy, look! I think your kid is walking up the slide. Kyle, again? Really? AutoTrader. Buy your car online. Really? Era lo que todos esperaban. Un Mesías político que derrotaría a Roma y establecería a Israel como potencia mundial. Podría haber aceptado, podría haber reinado sin morir, pero sabía que ese no era el camino. Cuando Pedro reprendió a Jesús por hablar de su muerte inminente, Jesús respondió con dureza: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». Pedro, el discípulo amado, se convirtió en instrumento de tentación por un momento. La tentación de evitar la cruz era tan real que venía hasta de los amigos más cercanos. Y en la propia cruz, colgado del madero, con los clavos, atravesando manos y pies, los líderes religiosos se burlaban. A otros salvó. A sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Esa era la última tentación. Descender de la cruz sería fácil. Los mismos ángeles que no llamó en el Getsemaní todavía estaban disponibles. Un solo pensamiento, una sola palabra y estaría libre. El dolor cesaría, la humillación acabaría, los enemigos serían aplastados y la humanidad estaría perdida para siempre. Jesús se quedó, no por debilidad, por elección, no porque no pudiera descender, porque no quiso. Isaías 53 dice que fue oprimido y humillado, mas no abrió su boca. No se quejó, no amenazó, no maldijo. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Filipenses capítulo 2 describe el proceso. Él, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Antes se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediente, hasta la muerte, de cruz. La cruz no ocurrió a pesar de Jesús, ocurrió por causa de él, por elección de él, por amor de él. Juan capítulo 10, versículo 18, Jesús declara: «Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo».
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie la quitó. Él la dio. Los soldados romanos no tenían poder sobre Jesús. Pilato no tenía poder sobre Jesús. Caifás no tenía poder sobre Jesús. El propio Satanás no tenía poder sobre Jesús. Él eligió morir y al elegir morir te eligió a ti. Ve lo que esto significa. En el momento más oscuro, en el sufrimiento más intenso, cuando cada célula del cuerpo gritaba para acabar con aquello, cuando el dolor físico era insoportable y el dolor espiritual de cargar el pecado del mundo era infinitamente peor. En aquel momento, Jesús pensó en ti. Hebreos capítulo 12 dice que, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Había un gozo futuro que hizo que el sufrimiento presente valiera la pena. Y ese gozo te incluía a ti. Incluía la posibilidad de que existieras para siempre en su presencia. Incluía la alegría de verte redimido, transformado, glorificado. Tú fuiste el gozo que hizo que Jesús aguantara. Y aquí está el contraste más poderoso de toda la Escritura. 2 hombres, 2 huertos, 2 selecciones. El primer hombre, Adán, estaba en un huerto perfecto. No tenía pecado, no conocía dolor, no sabía qué era la muerte. Tenía comunión directa con Dios, tenía todo lo que necesitaba y más, y aún así eligió a sí mismo. Escuchó a la serpiente, miró el fruto, y decidió que su voluntad era más importante que la voluntad del Creador. En aquel momento, la muerte entró en el mundo. La separación comenzó, el velo fue levantado, el acceso fue bloqueado. El segundo hombre, Jesús, estaba en un huerto de agonía. Sabía exactamente lo que vendría, conocía el dolor que lo esperaba, veía la muerte aproximándose y aún así eligió al Padre, escuchó la tentación de escapar, sintió el peso de la copa y decidió que la voluntad del Padre era más importante que su propia comodidad. Adán dijo, «Sea hecha mi voluntad». Jesús dijo, «Sea hecha tu voluntad». Un huerto abrió las puertas del infierno. Otro huerto abrió las puertas del cielo. Romanos, capítulo 5, desarrolla este paralelo. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero el don gratuito no es como la ofensa, porque si por la ofensa de uno solo murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Lo que Adán destruyó en un momento de egoísmo, Jesús restauró en horas de agonía, pero solo porque eligió quedarse. Y ahora viene la parte que lo cambia todo. Nada de esto es hipotético. Jesús no descendió de la cruz, no llamó a los ángeles, no eligió a sí mismo. Se quedó clavado en aquel madero hasta el último suspiro, hasta la última gota, hasta poder gritar con autoridad absoluta, «Consumado es». Tetelestai, la palabra griega que Juan registra, era un término comercial usado cuando una deuda era saldada. Significa pagado totalmente. Cuando Jesús dijo «consumado es», estaba declarando que la deuda del pecado humano, aquella deuda imposible que ningún sacrificio animal podía pagar, que ningún esfuerzo humano podía saldar, que crecía cada segundo con cada nuevo pecado, fue pagada. De una vez, para siempre. Y cuando dijo eso, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, de arriba hacia abajo. Dios abriendo el camino desde adentro hacia afuera. Los altares quedaron en silencio. El sistema de sacrificios que duró casi 1500 años terminó en una sola tarde. Ningún cordero necesitaría morir más. Ningún macho cabrío necesitaría ser enviado más al desierto. Ningún sacerdote necesitaría entrar más en el lugar santísimo una vez al año con sangre que no resolvía nada. El cordero final había sangrado y la sangre fue suficiente,
3 días después, la tumba estaba vacía, la piedra rodada, los guardias desmayados de terror, y un ángel preguntando a las mujeres que vinieron a embalsamar un cuerpo muerto: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él resucitó. La muerte no venció, fue satisfecha por la victoria. 1 Corintios capítulo 15 lo celebra. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte era invencible, nadie jamás había escapado de ella. Reyes, guerreros, profetas, sacerdotes, todos cayeron. Adán murió, Abraham murió, Moisés murió, David murió. Cada ser humano que respiró eventualmente dejó de respirar. Y entonces Jesús murió, y la muerte pensó que había vencido. Uno más, una víctima más, un cuerpo más para la tumba. Pero al tercer día Jesús se levantó, no como Lázaro, que fue resucitado para morir de nuevo después. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, incorruptible, eterno. Atravesaba paredes, aparecía y desaparecía, comía pescado, mostraba las cicatrices, y al hacer eso, destruyó el monopolio de la muerte. Ahora todo aquel que está en Cristo también resucitará. La muerte aún existe, pero perdió el poder definitivo. Es un portal, no un punto final, un pasaje, no una prisión. 50 días después, el Espíritu descendió. Lenguas de fuego, viento recio, 120 personas llenas de poder, 3,000 convertidos en un día. La iglesia nació. El evangelio comenzó a esparcirse. Y en 3 siglos, el imperio que crucificó a Jesús se inclinaría ante su nombre. El cielo no quedó vacío, quedó lleno. Hebreos capítulo 12 habla de una gran nube de testigos, hombres y mujeres de fe que atravesaron los siglos, que enfrentaron persecución, tortura, muerte, y ahora están en la presencia del Cordero. Abel está ahí, Abraham está ahí, Moisés está ahí, David está ahí, los mártires del Coliseo están ahí, los que fueron quemados en la Inquisición están ahí, los que murieron en campos de concentración por negarse a negar a Cristo están ahí. Piensa en esos hombres y mujeres por un momento. Esteban fue apedreado mientras predicaba. Miró al cielo y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Murió pidiendo perdón para sus asesinos. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma porque no se consideraba digno de morir de la misma forma que su Señor. Pablo fue decapitado después de años de prisiones, azotes, naufragios y persecuciones. Escribió que el morir era ganancia. Policarpo, con 86 años, fue quemado vivo porque se negó a negar a Cristo. Le dijeron que podría ser liberado si simplemente maldecía a Jesús. Respondió: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Juan Hus fue quemado en la hoguera en 1415 por defender que la Biblia era autoridad final. Cantó himnos mientras las llamas subían. Millones a lo largo de 2000 años eligieron morir en vez de negar. Prefirieron la hoguera al confort, la espada a la apostasía, la arena al compromiso. ¿Por qué? Porque sabían que la cruz había sucedido, sabían que la tumba estaba vacía, sabían que la muerte no era el fin, sabían que había algo del otro lado infinitamente mejor que cualquier cosa que pudieran perder aquí. Si la cruz no hubiera sucedido, esos mártires habrían muerto por nada. Sus muertes serían tragedias sin sentido. Su sangre sería desperdicio, pero la cruz sucedió. Y cada gota de sangre derramada por Cristo generó millones de galones de sangre derramada por sus seguidores, no con amargura, sino con gozo, porque sabían que no solo estaban muriendo,
Estaban entrando en la vida y hay espacio reservado para ti, porque sin la cruz tú estarías perdido para siempre, separado eternamente de Dios, cargando el peso de cada error, de cada falla, de cada pecado, sin ninguna posibilidad de perdón. El velo permanecería cerrado, el acceso negado, la condenación garantizada, pero la cruz sucedió. Y tú, que deberías estar atrapado para siempre en la oscuridad, que merecías la separación eterna, que no tenías nada que ofrecer que pudiera pagar tu propia deuda. Tú fuiste rescatado, no porque merecieras, sino porque Él eligió quedarse. Eligió quedarse cuando podía haberse ido. Eligió sufrir cuando podía haber escapado. Eligió morir cuando podía haber vivido. Y ahora, cada vez que dudes del amor de Dios, cada vez que la vida se ponga demasiado difícil, que las circunstancias parezcan demasiado injustas, que el silencio del cielo parezca demasiado largo, recuerda la cruz. Recuerda que Dios tuvo la oportunidad de renunciar a ti y no renunció. Recuerda que Jesús podía haber descendido de aquel madero y se quedó. Recuerda que 72,000 ángeles estaban listos para intervenir y no fueron llamados, porque tú valías más que su comodidad, más que su vida, más que cualquier cosa que Él tuviera que abandonar. La cruz no fue tragedia, fue la mayor declaración de amor en la historia del universo. Un Dios que descendió, un hijo que obedeció, un sacrificio que bastó. Y ahora la eternidad está abierta. El velo está rasgado, el acceso está garantizado, el Espíritu está presente, el nuevo pacto está en vigor, el perdón está disponible, todo por causa de una cruz que podría haber quedado vacía, pero no quedó. Él se quedó por ti.